Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho que hablar, especialmente en el mundo de las series y el fandom. *Undercell, ¿es Kerem su héroe más que su amor? Prepárense para un análisis profundo, un viaje por las dinámicas de sus personajes y por supuesto, una buena dosis de debate. Si son fanáticos de las novelas turcas, de las historias que nos hacen suspirar y a la vez pensar, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, no olviden ese pequeño botón rojo de suscribirse, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. En este vídeo vamos a desgranar esta intrigante pregunta. No se trata solo de la química innegable que vemos en pantalla, sino de explorar la profundidad de las relaciones que Undercell ha construido en sus papeles más icónicos, especialmente en relación a personajes masculinos fuertes y complejos. Nos centraremos en cómo estos personajes, particularmente aquellos interpretados por Kerem Bürsin, trascienden la simple etiqueta de amor romántico para convertirse en pilares de apoyo, inspiración e incluso salvación. Vamos a analizar si, en el contexto de las narrativas que hemos presenciado, estos hombres han sido verdaderos héroes en la vida de los personajes de Ande, y si ese heroísmo ha eclipsado, o al menos igualado, al amor que sienten por ellos. ¿Estamos ante un amor épico con tintes de aventura, o ante una amistad y un apoyo incondicional que se confunde con el romance? Acompáñennos en esta exploración. Vamos a empezar por contextualizar. Undercell es una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento. Y cuando pensamos en ella, inevitablemente vienen a nuestra mente las series que la han catapultado a la fama. Y aquí es donde entra nuestro Kerem. La dupla que formó con Kerem Bürsin en Senkalkapm, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente, es simplemente legendaria. La química entre Eda y Serkan era palpable, un torbellino de emociones que cautivó a millones. Pero más allá de esa chispa inicial, ¿qué hay en el fondo de su relación? ¿Fue Serkan solo el amor de la vida de Eda, o fue también su ancla, su protector, su motor para alcanzar sus sueños? Pensemos en los arquetipos. En muchas historias el interés amoroso es también el héroe que rescata a la protagonista de sus problemas, ya sean externos o internos. Sin embargo, en las narrativas más interesantes, la relación se vuelve más simétrica. La protagonista también tiene su propia fuerza, sus propias luchas, y a menudo es el interés amoroso quien se beneficia del crecimiento y la resiliencia de ella. En el caso de Eda, ella era una arquitecta talentosa y luchadora, llena de sueños y con un espíritu indomable. Serkan, por otro lado, era un hombre de negocios exitoso pero emocionalmente distante, atrapado en sus propias heridas. La pregunta clave es, ¿en qué medida Serkan actuó como un héroe para Eda? Si definimos héroe no solo como alguien que lucha contra el mal o que realiza hazañas espectaculares, sino también como alguien que brinda apoyo incondicional, que cree en ti cuando nadie más lo hace, que te impulsa a ser mejor persona, entonces sí podríamos argumentar que Serkan cumplió ese rol en muchos aspectos. Él la ayudó a alcanzar sus metas profesionales, la defendió en situaciones complicadas, y la amó profundamente, incluso cuando él mismo no entendía sus propios sentimientos. Vimos cómo él, a pesar de sus dificultades iniciales para expresar emociones, se convirtió en el confidente y el compañero incondicional de Eda. Él creyó en su potencial cuando ella misma dudaba, y la apoyó en sus ambiciones. Esa fe que él depositó en ella, esa protección que le brindó en momentos de vulnerabilidad, ¿no son acaso rasgos heroicos? Ahora, vayamos al otro lado de la moneda. ¿Fue Eda menos heroica en su relación con Serkan? Absolutamente no. Ella fue la que con su calidez y autenticidad, logró derretir el hielo alrededor del corazón de Serkan. Fue ella quien lo hizo cuestionar sus prioridades, quien le enseñó el valor de las emociones y las relaciones humanas. En cierto sentido, Eda fue la heroína del propio Serkan, la que lo rescató de su soledad y su rigidez emocional. Su amor, su perseverancia y su capacidad para ver lo bueno en él, incluso cuando él mismo se castigaba, fueron sus propias hazañas. Entonces, ¿dónde queda el más que amor? Aquí es donde la línea se vuelve difusa y fascinante. Cuando alguien se convierte en tu héroe, cuando esa persona te inspira, te protege, te ayuda a crecer y a superar tus miedos, esa conexión va más allá de la simple atracción romántica. Es una admiración profunda, una confianza inquebrantable. El amor que nace de esa conexión es por naturaleza más robusto, más complejo y a menudo, más duradero. En el caso de Eda y Serkan, lo que vimos fue una evolución.
Empezaron con un acuerdo con una fachada y sin embargo, a través de las pruebas y tribulaciones, desarrollaron un amor profundo. Pero ese amor se cimentó en el respeto mutuo, en la admiración por las fortalezas del otro y en el apoyo incondicional en las debilidades. Serkan no solo amaba a Eda, él la admiraba por su valentía, su inteligencia y su espíritu libre. Y Eda, a su vez, amaba a Serkan no solo por lo que él era, sino por lo que ella lo ayudaba a ser. Pensemos en otros personajes de Undercell. En Erkencicus, su personaje Sanem también vive una historia de amor intensa con Khan. Khan es un fotógrafo exitoso y un alma libre, y su relación con Sanem es apasionada y llena de desafíos. Pero, ¿es Khan el héroe de Sanem en el mismo sentido que Serkan podría serlo de Eda? Quizás de una manera diferente. Khan admira la creatividad y la autenticidad de Sanem, y ella se siente atraída por su espíritu aventurero y su visión del mundo. Aquí la dinámica podría sentirse más como una creación de sus propias vidas, donde ambos se inspiran y se apoyan mutuamente en sus respectivas pasiones. Lo que hace que Undercell sea tan especial en estos roles es su capacidad para transmitir esa dualidad. Sus personajes no son pasivos esperando ser salvados. Son mujeres con sus propias motivaciones, sus propios conflictos y su propia fuerza. Y cuando se enamoran, ese amor no las debilita, sino que a menudo las potencia. Ahora volvamos a la pregunta central, ¿es Kerem su héroe más que amor? En el contexto de Senkalkapm y refiriéndonos a Serkan como el personaje interpretado por Kerem, creo que la respuesta es un rotundo ambas cosas. No se trata de una exclusión, sino de una superposición y una profundización. El amor que sienten es innegable, es la fuerza motriz de la trama. Pero ese amor se construye sobre cimientos de heroísmo. Serkan se convierte en el héroe de Eda porque él la valida, la protege, la impulsa. Y ella se convierte en la heroína de él porque ella lo humaniza, lo sana, lo hace sentir vivo. Es la combinación de estos elementos lo que hace que las historias de Undercell sean tan cautivadoras. No son solo cuentos de hadas superficiales. Son narrativas que exploran la complejidad de las relaciones humanas, donde el amor va de la mano con el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. El heroísmo en este sentido no es solo una acción externa, sino una cualidad intrínseca que se manifiesta en la forma en que las personas se apoyan y se elevan mutuamente. Para mí la magia reside precisamente en esa zona gris donde el amor se entrelaza con el heroísmo. Cuando la persona que amas es también la persona en la que más confías, la que te inspira a ser tu mejor versión, la que te saca adelante cuando tú mismo no puedes. Eso es lo que muchos esperamos encontrar en una relación, ¿verdad? Y es lo que en gran medida vimos en la relación entre Eda y Serkan. Así que, resumiendo, hemos explorado la pregunta de si el personaje interpretado por Kerem, Serkan, fue más un héroe o un amor para el personaje de Undercell, Eda. Hemos llegado a la conclusión de que, más que una elección excluyente, se trata de una profunda interconexión. Serkan fue un héroe para Eda porque él la apoyó, la protegió e impulsó sus sueños, actuando como un pilar fundamental en su vida. A su vez, Eda también fue la heroína para Serkan, ayudándolo a sanar y a reconectar con sus emociones. La relación floreció precisamente porque el amor se nutrió de esta admiración mutua, de este apoyo incondicional y de esta capacidad de cada uno de ser el mejor para el otro. El heroísmo en este contexto no es solo un acto de valentía, sino la manifestación de un amor profundo y transformador. Ha sido un placer sumergirnos en este análisis con ustedes. Espero que hayan disfrutado de la conversación tanto como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Serkan fue más héroe que amor para Eda? ¿O creen que el amor, en su forma más pura, ya conlleva un elemento heroico? Déjenme sus pensamientos en los comentarios, me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos. Y antes de despedirnos, si este vídeo les ha gustado, les ha hecho pensar o simplemente han disfrutado de la compañía, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.